Historia de la Cristiandad, parte 3, la Inquisición católica y la protestante. En cuanto a la Inquisición hay mucha desinformación que hay que desmitificar. Es sorprendente cómo se propagan las mentiras y calumnias por medio de películas y documentales que desinforman y distorsionan la verdad, a tal grado de que hoy se han quedado ideas falsas y equivocadas en el inconsciente colectivo de las personas que repiten las mismas mentiras que escucharon, haciendo eco de propaganda contra la Iglesia. Muchos documentales sobre la Inquisición dan datos equivocados, pareciendo más un programa de farándula con contenido amarillista que busca escandalizar, exagerando algunos datos. Bien dice la Biblia. Primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 7. Rechaza las leyendas vergonzosas, verdaderos cuentos de viejas, y dedícate a la piedad como a tu deporte. Primer mentira que las personas hablan de la Inquisición. En documentales que he visto dicen que la Inquisición mataba a todos los que no fueran de la fe cristiana, es decir, si alguien no era según la fe de la Iglesia católica era hereje y llevado a juicio por los inquisidores. Esto es una gran mentira, desde el Edicto de Milán en Roma que dio libertad de culto a todas las religiones, siendo cualquier persona libre de profesar su fe. Desde entonces, aunque Roma se convertiría al cristianismo, la Iglesia no oprimió la libertad de culto a otras religiones. Mas la Inquisición de la Iglesia católica persiguió solo a los mismos católicos que estaban predicando cosas contrarias a la fe de la Iglesia católica. Era pues la razón de la Inquisición el hacer volver a los católicos herejes a la fe y evitar la excomunión y la apostasía. Mas no era la razón de la Inquisición el perseguir a espada a personas de otras religiones ajenas al catolicismo. Antes del año 1520 no existía nadie que fuera cristiano que no perteneciera a la Iglesia católica, y en el afán de mantener un solo evangelio, una sola fe, una misma esperanza y creencia, se forma la Inquisición pontificia en el año 1231 por decisión del Papa Gregorio IX. Carta a los Efesios capítulo 4, versos 3 al 6. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Noten que en este pasaje que acabamos de leer dice un solo cuerpo. En el lenguaje bíblico se le llama cuerpo a la Iglesia en una analogía. Carta a los Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dios colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó cabeza de la Iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. La Biblia nos dice por lo que leímos en Efesios capítulo 4 versos del 3 al 6. Que permanezcamos unidos en una sola Iglesia, un solo cuerpo. Con esto invitando a no dividirnos, estando la Biblia en contra del sectarismo. Segunda mentira que se cree de la Inquisición. Suelen hablar de la Inquisición como un tribunal corrupto, donde no se podrían defender los acusados, y según eran cruelmente torturados con máquinas de tortura hasta confesar su culpa, para después ser ejecutados. Esto es otra gran mentira. En primer lugar existía un manual de reglas el cual todo inquisidor debía seguir, en el cual estaba prohibido torturas que dejaran secuelas. El método de tortura más usado en la Inquisición fue la llamada toga, que consistía en introducir un pañuelo húmedo en la boca del interrogado tapándole la nariz, estando siempre un médico presente, pues cualquier confesión hecha durante la tortura no se tomaba por verdadera. También los acusados no eran cruelmente tratados como lo muestran las películas donde están en calabozos y son golpeados y mal alimentados. Las prisiones de la Inquisición eran mucho mejor su condición que las prisiones civiles ordinarias. En las prisiones ordinarias, en tales si eran torturados con máquinas de tortura, además de que eran mal alimentados, a diferencia de las prisiones de la Inquisición que se les trataba más dignamente. Esto ocasionó que muchos que eran detenidos por algún delito, para evitar la prisión común, decían alguna blasfemia, para así no ser juzgados por el Estado sino por la Inquisición, pues eran mejor los juicios y prisiones de la Inquisición. Esto es muy similar a lo que pasa hoy en día, donde algunos que son acusados de algún delito, alegan demencia para evitar la prisión e ir a algún centro psiquiátrico, o algún lugar de detención con mejor condición.
Los métodos de los juicios de la Inquisición marcaron un antes y un después, pues después los juicios civiles imitarían a los juicios de la Inquisición, por ser más justos. También hay que desmitificar este otro punto. Se suele decir que la Inquisición mató millones de personas, siendo esto otra gran mentira. Puesto que de todos los juicios, menos del 2% de los enjuiciados eran condenados a muerte. Tomemos por ejemplo, la Inquisición en España, que es la más usada para atacar a la Iglesia Católica, por según ser la más sanguinaria. Tal inició en el año 1478 y duró alrededor de 350 años. Muchos de religiones contrarias a la Iglesia Católica dicen que tal Inquisición mató a millones de personas. Mas según el historiador Henry Kamen dice que en los 350 años de la Inquisición murieron alrededor de 3.000 personas, de cada 100 juicios solo uno era juzgado de pena de muerte. Aunque también otros historiadores dicen que fueron cerca de 5.000. Sean 3.000 o 5.000, dista mucha la diferencia al decir que fueron millones. Otra cosa es que entre los registros de la Inquisición española se registraron solo 59 casos de mujeres acusadas por brujería. La Inquisición católica no tomaba en serio las acusaciones de brujería, pues tenían los inquisidores el llamado de ser escépticos a la creencia de la brujería. Siendo lo que hoy nos muestran en películas una imagen muy distinta a la Inquisición real. La Inquisición que mató a muchas mujeres por brujería no fue la católica, sino la Inquisición protestante. Pero de la Inquisición protestante más adelante hablaré. No niego la existencia de la Inquisición católica. Ni niego que murieron personas. Pero es necesario hablar lo que es. No murieron millones, ni eran torturados como lo han hecho creer las películas. Todo esto se puede corroborar fácilmente, ya que la Inquisición llevaba un registro burocrático de cada juicio y hecho de relevancia que aconteciera. Tales documentos hasta hoy en día existen, y distintos historiadores los han estudiado desmitificando las ideas equivocadas que se tenía de la Inquisición. Historiadores como Geoffrey Parker. Pero ¿de dónde comenzó toda esta desinformación que llevó a las ideas equivocadas que hoy se tienen de la Inquisición? Después del surgimiento de los protestantes en el año 1520, estos por medio de la imprenta hecha por Gutenberg, esparcirían escritos propagandistas difamando a la Iglesia Católica, exagerando y dando datos equivocados sobre la Inquisición. Siendo la imprenta una arma de gran utilidad en la guerra entre los protestantes y los católicos. Solo por dar un ejemplo, en el año 1554 John Fox, un protestante, publica el libro llamado Libro de los Mártires. En tal libro vienen bastantes ilustraciones de máquinas de tortura describiendo su funcionamiento. En dicho libro dice que tales máquinas de tortura eran usadas por la Inquisición de la Iglesia Católica. Siendo esto una gran mentira, pues como ya mencionamos, estaban prohibidos los métodos de tortura que dejaran secuelas o daños físicos en las personas, siendo el más usado la que ya mencionamos como la toga. Mas dicho libro protestante logra crear un gran horror contra la Inquisición católica, al mostrar máquinas de tortura donde se desollaban y mutilaban personas. Fue tal libro protestante uno de los sobresalientes en cuanto a propaganda contra la Iglesia Católica. Si buscas imágenes en Internet sobre la Inquisición católica aparecen muchas imágenes que desinforman y mienten al ser representaciones equivocadas, pues son imágenes de personas siendo torturadas en máquinas, así como imágenes de personas siendo quemadas o mutiladas, más son esas ilustraciones tomadas del libro protestante de John Fox. Hoy en día he visto en Internet videos de pastores de otras denominaciones hablar contra la Iglesia Católica y de la Inquisición, tomando de referencia el libro de John Fox, ocasionando con esto hacer eco de las mentiras de dicho libro, ayudando a la razón por la cual fue escrito el libro, es decir, servir de propaganda contra la Iglesia. Indudablemente murieron personas por la Inquisición católica, pero no tantos como les han hecho creer, pues como ya dijimos del 100% de los juicios menos del 2% eran condenados a muerte. Tampoco es sensato juzgar acciones del pasado con la mentalidad del presente. Hoy para nosotros desde el punto de vista legal, nos puede parecer una locura que existieran tales leyes como condenar a muerte por herejía. Mas así como hoy en día existen leyes como la pena de muerte por inyección letal, o leyes como, en favor al aborto, o leyes en favor de la eutanasia,
o leyes como, en favor de operaciones de cambio de sexo en niños, o leyes como, en favor a la ideología de género, etc. Muchos hoy en día consideran bien esas leyes, aunque faltan a los principios humanos y valores morales. Es muy posible que en el futuro las personas consideren como una locura que existieran esas leyes que hoy muchos aceptan. De ahí la frase de Pablo de Ors. Es absurdo condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Ahora es necesario hablar de la Inquisición protestante, pues muchos actos cometidos por los protestantes son adjudicados a la Iglesia Católica. Primero es necesario aclarar, pues dirán algunas personas de otras denominaciones que los protestantes jamás tuvieron una Inquisición. Y esto es cierto en cierta forma, pues no se le puede llamar Inquisición protestante a sus actos. La palabra más adecuada sería el genocidio protestante, pues Inquisición significa investigación, y la razón de la Inquisición fue el evitar el sectarismo acabando las herejías. Cosa que en el protestantismo, cuando alguno de ellos tenía alguna opinión doctrinal distinta, simplemente formaba su propia iglesia. Cuando se habla de los protestantes, no es en cuestión de una iglesia, sino de un movimiento, pues Lutero, quien inició el movimiento protestante, formaría su propia iglesia, la Iglesia Luterana. Calvino, también otro protestante quien apoyó a Lutero, formó su propia iglesia, la Iglesia Presbiteriana. Durante y después del movimiento protestante surgirían muchas iglesias protestantes, cada una con doctrinas distintas, como los metodistas, los anglicanos, los anabaptistas, los adventistas, etc., ocasionando que entre ellos mismos llegarían a matarse por tener doctrinas distintas, mas lo único que los mantendría unidos sería la prioridad principal del movimiento protestante, el erradicar el catolicismo. Ciertamente nunca los protestantes usaron el término de Inquisición a su movimiento, pero no por eso cambia el hecho de que en nombre de sus ideologías cometieran muchos asesinatos. Después del año 1520, fecha en que Lutero comenzara el movimiento protestante, formando la Iglesia Luterana, surgirían muchas otras denominaciones donde cada una irá creando movimientos de persecución contra los católicos, movimientos encabezados por líderes religiosos surgidos de los protestantes, todos teniendo gran influencia por Lutero, pues muchos líderes serían amigos cercanos a él. Como por ejemplo Juan Calvino. Él en un principio era de la misma congregación que formó Lutero, mas después se apartaría de él formando su propia congregación, convirtiéndose el calvinismo en una rama del protestantismo. Juan Calvino, en territorios donde los gobernantes eran protestantes, comenzaría una purga y depuración contra el catolicismo, declarando que las personas que persisten en el anticristo romano deben ser reprimidos por la espada. Con esta declaración comenzaría la propaganda que hasta hoy en día repiten los hermanos de otras denominaciones que suelen decir que el Papa es el anticristo. Juan Calvino sería uno de los principales perseguidores de los católicos, matando a todo católico sin oportunidad de juicio. Destruyeron templos católicos, matando muchísimos sacerdotes católicos y religiosas. Un caso notorio de Calvino fue la ejecución de Miguel Server. También desmembró a otros en 1545 colocando sus miembros en distintas partes en Ginebra, para advertir a los opositores de su pensamiento. Aconsejando Lutero por carta matar a todos los campesinos católicos que se encontrasen por no seguir la voluntad de Dios. En otro escrito Lutero dijo, si tuviera a todos los frailes franciscanos en una casa le prendería fuego. Con toda esta campaña Calvino logró que en Ginebra el protestantismo fuera la religión principal. Hoy en día aún existen copias de cartas que se escribieron Calvino y Lutero, de donde podemos saber mucho del pensamiento de Lutero contra la Iglesia. También por lo dicho en una de esas cartas que escribió Lutero a Calvino, donde dice ser atormentado por demonios que lo maldicen e incitan al suicidio, no dejándolo dormir, y por lo que después diría el médico que atendió el cuerpo de Lutero ya fallecido, donde dijo que tenía una marca alrededor del cuello. Algunos creen que Lutero se quitó la vida ahorcándose. Aunque la versión protestante es que murió plácidamente por muerte natural, los indicios muestran que fue ahorcado. Pero eso es otro tema, solo mencionó este hecho para que se vea la amistad que tenían Lutero y Calvino, y como por cartas se mantenían en comunicación constante, sirviendo de mucho lo escrito en ellas, para saber datos de aquel tiempo.
Otra secta que surgió motivados por el protestantismo fue la Iglesia Anabaptista, donde por primera vez se empezó a predicar que no debían de bautizarse niños sino solo adultos. Esto aconteció en Suiza, donde los luteranos persiguieron y matando a todos ellos en la hoguera y echándolos a lagos y ríos dentro de un saco para que murieran ahogados. Los menonitas son los descendientes de los anabaptistas. La Iglesia luterana les pidió perdón a los menonitas recientemente por la persecución a los anabaptistas. La Federación Luterana Mundial en Stuttgart pidieron perdón a sus hermanas y hermanos menonitas por el dolor que sus antepasados les infligieron en el siglo XVI. Esta disculpa fue en el 2010. En Inglaterra el rey Enrique VIII, en 1533 también formaría su propia religión, debido a que la Iglesia Católica no reconocía su matrimonio con Ana Bolena, pues él era ya casado con Catalina de Aragón, mas como la Iglesia no le permite el divorcio, funda su propia religión, autonombrándose cabeza de la Iglesia Anglicana, apoyando el movimiento protestante, continuando la persecución contra los católicos matando solo por su movimiento sin contar a las otras denominaciones protestantes, más de 100.000 católicos en el centro de Europa. Solo en el reinado de Enrique VIII murieron martirizados 20 veces más personas que en los 350 años de la Inquisición católica en España. Después de Enrique VIII, 3 de sus hijos estarían en el trono, su hijo Eduardo, María e Isabel. Eduardo VI en 1547 se convirtió en el primer rey protestante, aunque era solo un niño y murió a los 15 años. El Parlamento de Inglaterra era dirigido por protestantes, continuando el asedio contra los católicos, muriendo alrededor de 6.000 católicos. Después en 1553 la siguiente al trono sería María I, apodada como María la Sanguinaria, por la cantidad enorme de personas que mató en tan corto tiempo que duró su reinado, pues solo gobernó por 5 años, matando alrededor de 50.000 personas. Es necesario aclarar esto, los protestantes acusan de que María I era católica y no protestante. Esto es incoherente pues mató a muchos católicos, entre ellos a sacerdotes, mas los protestantes dicen que mató a católicos que apoyaban el protestantismo. Mas me es difícil creer lo que dicen los protestantes por el hecho que también dicen que Enrique VIII seguía siendo católico a escondidas y escuchando misa a escondidas, cuando él fue el que más católicos mató y más actos registrados de su vida hay contra los católicos. Me parece la versión protestante otra propaganda para deslindarse de los protestantes que cometieron todas esas matanzas, pues es innegable que tales gobiernos eran protestantes y que los muertos eran católicos, pues desde Enrique VIII, Inglaterra sería gobernada por los protestantes. Después en 1558 llegaría al trono Isabel I, la cual estaría en el trono hasta su muerte en 1603. Isabel I acabó por convertir a Inglaterra al protestantismo, quemando en su reinado a muchos católicos. Otra cosa que es muy importante aclarar es que he visto vídeos en internet de pastores hablando de la Inquisición protestante. Y suelen decir, no existió una Inquisición protestante, fue más bien un conflicto de intereses políticos entre gobernantes. Nuevamente repito, aunque nunca usaran la palabra Inquisición, el protestantismo no quita el hecho que su movimiento matara y persiguiera a miles de católicos. Ciertamente existieron intereses políticos, pues lograr los protestantes ocupar territorios en el gobierno que anteriormente eran católicos, era una forma rápida de lograr expandir el protestantismo, a tener el apoyo de reyes y gobernantes. En Inglaterra, lugar donde el gobierno era protestante, entre el año 1535 al 1539 fueron destruidos 563 monasterios, matando a miles de monjes católicos, siguiendo las ideas de Lutero de erradicar el catolicismo. Mencionaré varios actos acontecidos en lugares de gobierno protestante. En Inglaterra 100 monjes cartujos fueron colgados, el obispo de Rochester, San Juan de Fisher, fue decapitado. Todo el que negará que Enrique VIII fuera la cabeza de la Iglesia, era desollado. En Irlanda el Parlamento decretó que cada sacerdote debía ser decapitado y desmembrado, después quemado, exponiendo sus cabezas en postes. Uno de los actos más notorios fue la matanza a los monjes dominicos, donde en el convento había 1000 monjes. En tal matanza solo sobrevivieron 2 estudiantes que huyeron. En Ginebra Juan Calvino gobernaba como dictador.
Esto provocaría la formación del Partido Liberal, formado por personas que estaban cansados de él. Juan Calvino mandaría con pretexto de conspiración mandar a prender y torturar a los miembros del partido contrario, matando a 68 personas y expatriando al resto, esto en solo 5 años, las antiguas familias católicas de Ginebra fueron expatriados convirtiéndose la ciudad en su mayoría en migrantes partidarios de Calvino. El libro Charlas de sobremesa, es un compendio de los escritos y dichos de Martín Lutero del año 1531 a 1546, tal libro tiempo después sería uno de los libros más gustados por Adolfo Hitler, siendo por él que tal libro fuera hoy famoso, pues en el tiempo que fue publicado no tuvo mucha relevancia. En tal libro se promueve el antisemitismo, pues Lutero en él dice, hablando de los judíos: arrójenles cualquiera que pueda azufre y alquitrán, si uno pudiera echarles fuego del infierno tanto mejor, y esto debe hacerse en honor a nuestro Señor Jesús y del cristianismo, sean sus casas astilladas y destruidas, seanles quitados sus libros de oraciones, su Talmud y también toda su Biblia, prohíbanse a sus rabinos la enseñanza con pena de muerte, de ahora en adelante. Y si todo esto fuera poco, sean expulsados del país como perros rabiosos. Otra secta que surgió derivada de los protestantes fue los presbiteranos, iglesia fundada por John Knox, en Escocia mató miles de mujeres acusadas de brujería. También él prohibió las misas católicas confiscando bienes a la iglesia y a católicos, azotando públicamente a quienes practicaran el catolicismo, esto como advertencia, si persistían los mandaba a ejecutar. Hasta hoy en día se relaciona a Escocia con brujas, una de las razones fue porque ahí se quemaron miles de mujeres, y en las películas hacen parecer como si fue ocasionado por la Iglesia Católica, más Escocia, era una ciudad gobernada por dirigentes protestantes, donde a igual que en otras ciudades donde los gobiernos eran protestantes los católicos fueron exiliados y perseguidos, ocasionando que los pocos católicos que aún vivían en tales ciudades mantuvieran en secreto el catolicismo. Y hablando de la quema de brujas, un caso muy famoso son las brujas de Salem, donde fueron quemadas muchísimas mujeres acusadas de brujería, aunque ahí en apariencia sí llevaban un proceso jurídico para comprobar si realmente fueran brujas. Hoy en día en las películas y documentales se muestra los actos crueles que acontecieron en el estado de Massachusetts con la persecución de las supuestas brujas, donde morían quemadas y ahorcadas, mas no se aclara que fueron los protestantes que hicieron esas matanzas. En las películas y los documentales muestran a personas usando la clerima sacerdotal y por desgracia muchos creen que eran sacerdotes católicos los que mataron a las mujeres acusadas por brujería en Estados Unidos de Norteamérica. Mas los causantes fueron los protestantes, pastores y reverendos que usan el cleriman sacerdotal, similar a los que usan los sacerdotes católicos. Y hasta hoy en día siguen usando la clerima distintos pastores protestantes. Mas recuerden que Inglaterra para el año 1533 ya había adoptado el protestantismo. Y los casos de las brujas de Salem fueron en territorios de Norteamérica donde en su mayoría eran protestantes venidos de Gran Bretaña. Siendo lo que llaman las 13 colonias inglesas gobernadas por la monarquía de Inglaterra. Y la persecución contra las brujas de Salem como otros sitios en Massachusetts fue en 1692, año donde el gobierno era protestante, pues la independencia de Estados Unidos llegaría 80 años después. En términos generales los protestantes en menos tiempo mataron alrededor de 30 veces más personas que los católicos. Cada que escucho a un hermano de una denominación contraria a la Iglesia Católica hablar de la Inquisición Católica, siempre recuerdo este pasaje, que les viene como anillo al dedo. Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 41. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Ojo con la palabra que utiliza Jesús en el versículo, no eres consciente. Los hermanos de otras denominaciones no son conscientes de lo que están hablando, desconocen la historia, son ignorantes de lo que ellos mismos cometieron, pero sí son buenos para señalar a la Iglesia Católica.